los que tienen hijos, ¿a quién de ustedes les hubiera gustado tener un hijo consagrado? ¿O a quién le gustaría que su hijo se consagrara si es que todavía están chamacos? No me levanten la mano, ¿verdad? Pues a lo mejor, pero igual piénsenlo ahí. ¿Quién de ustedes les hubiera gustado tener un hijo consagrado o una hija? ¿O quién le gustaría que su hijo o su hija se consagrara? Aquí en la primera lectura, vamos a ver la primera lectura, primer libro de Samuel, capítulo 1, del 20 al 22 y del 24 al 28. Había una mujer que no podía tener hijos y fue a hacer oración. Hizo una oración muy profunda y Dios le bendijo. Tuvo un hijo y se lo consagró a Dios, tanto así que hasta lo presentó ya para que se entregara completamente a Dios. Veamos ahí capítulo 1, versículo 20. Así Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, porque se lo había pedido al Señor. Le pidió a Dios un hijo con mucha fe y Dios se lo concedió. Versículo 24. Y cuando le quitó el pecho y siendo todavía él un niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Silo y ya pues ahí llevó las ofrendas, ¿no? Ya en el versículo 27, donde dice, no, en el versículo 26, Ana le dijo a Elí, que era el sacerdote del templo: perdone usted, Señor, pero tan cierto como que usted vive, es que yo soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí cerca de usted. Le pedí al Señor que me diera este hijo y Él me lo concedió. Yo, por mi parte, lo dedico al Señor y mientras viva estará dedicado a Él. La consagración, consagrar un hijo a Dios. A lo mejor algunas personas igual se sienten contentas, dichosas porque tienen a sus hijos. A lo mejor son profesionistas y son buenas gentes, y a lo mejor hasta entre los amigos o conocidos. ¿Y qué, tienes hijos? Sí, tengo unos hijos. ¿Y qué, a qué se dedican? Gracias a Dios, es licenciado, es abogado, es ingeniero, es... Ya si es borrachín ya no dice nada, ¿verdad? Pues ahí anda, pues tan vivos, pues no vivos, pero pues todos comen, ¿verdad? Todos, así que... Pero sí, da algunos gustos. Me imagino yo que las mamás que tienen un hijo consagrado como sacerdote, como religiosa, pienso yo a las mamás que les da gusto. Hay algunas que no, pero sí hay algunas. Yo digo que a mi mamá le da gusto, ¿verdad? Pienso yo. Nunca me ha dicho nada en contra, ¿verdad? Y entonces se ha de dar mucho gusto con tener a alguien consagrado. Pero no nos vayamos con la finta. Acuérdense que, por ejemplo, esta vocación que yo tengo es un regalo de Dios, es un llamado. No es de que yo quiero que sea padrecito o yo quiero que sea monjita. Es un llamado de Dios muy especial. Acuérdense que ser consagrado es ser dedicado a Dios. Entonces, ustedes bien pueden hacer que sus hijos se consagren a Dios. Es decir, encargárselos, ponerlos ante la presencia de Dios. Porque bien que hará la sociedad un abogado, pero consagrado a Dios. No tanto un sacerdote abogado, porque por ejemplo, nuestros hermanos, los que tienen profesión, porque hay muchos de ellos que son contadores e incluso abogados, hay aquí doctores y todo, pues no se dedican plenamente a eso, y de hecho hay hasta psicólogos, y no es su fuerte es el llamado, la consagración. Y en algún modo ponen en práctica algo. Por ejemplo, los padres que son doctores, médicos, ellos nos enfermamos y les hablamos: ¿qué pasó, padre? ¿Cómo ves esto, el otro? No, mira, ponte esto, y ya, pero no es que estén como médicos en un hospital. Y la función principal del sacerdote o de la religiosa que es psicóloga es en la evangelización, porque su vocación es ser consagrada. Pero si nos encontráramos a un doctor, a un médico consagrado, encontraríamos a alguien sincero. Si yo me encontrara a un abogado
consagrado, encontraríamos a alguien de quien fiarse. Si yo me encontrara a un policía consagrado, también me sentiría en paz. Y no sé en las funciones, en sus labores. Si yo me encontrara a un profesor, un maestro, un catedrático consagrado, yo le tendría confianza. Y esos harían mucho bien a la sociedad. Pero lamentablemente no hay gente consagrada. Y no necesariamente que sean sacerdotes, que bien hacen falta, pero que más bien seamos consagrados, dedicárselos al Señor. Yo me dedico al Señor. Yo trabajo, yo estoy en donde esté, pero estoy consagrado a Dios. Que la gente incluso se dé cuenta que una persona es consagrada a Dios. Eso qué bien le haría a la sociedad. Pero lamentablemente no. Vivimos a veces la religión en la intimidad, solamente en lo particular, en mi interior. En mi exterior no. Depende cómo me traten los demás, así los trato. Y sí voy a la iglesia, sí, pero allá nada más, dentro del templo sí me comporto como una persona de Dios. Allá afuera ya no. Ni mis palabras ni mis acciones. Y por eso la sociedad está en picada. Nuestro país, después de que es uno de los países que más católicos tienen en porcentaje, pues ya vemos que la situación social es una barbaridad, es una barbarie, violencia, agresión, hay muchas cosas que nos dan miedo. Y eso quiere decir que sí, creemos en Dios, pero no estamos consagrados a Dios. Y eso es lo que le hace falta a la sociedad. Yo les invitaría a que se enfocaran tomando en cuenta este pasaje de la consagración, que ustedes trabajaran en sus hijos para que los consagraran, que ellos agarren ese camino de Dios y que comporten conforme a lo que Dios quiere. ¿Y cómo se consagra? Pues poniéndolo en el camino de Dios, enseñándole las cosas de Dios, invitándolo siempre a vivir las cosas de Dios. Eso es ser consagrado. Se consagran, por ejemplo, estos ornamentos se consagran solamente para el servicio del altar. Los vasos sagrados, el cáliz, es solamente para las cosas de Dios. Y en la función que ustedes pudieran tener en su casa es: hago todo para agradar a Dios. Eso ya es consagración. Sí, trabajo, estoy en la farmacia, realizo mi labor, pero siempre Dios por delante. Eso es consagrarse. Mis pensamientos, siempre lo que Dios quiere. Tomen en cuenta eso. Trabajen con sus hijos, los que todavía están pequeños. Si ya están labregones y ya no pudieron hacer, muchos de ustedes ya se dieron cuenta cuando están ya los hijos ya grandes, ya los quieren acomodar y no, ya se les voltea el chirrión por el no sé qué, dice el refrán. Ya se les voltean los chamacos, se les ponen todos rebeldes. Por eso, desde tiernitos, los hijos van a hacer más caso de la enseñanza en la medida en que ustedes sean un testimonio. Porque a veces ustedes pueden ser muy buenos catequistas. El catequista regularmente dicta, indica, señala, pero ¿quiénes son el mejor catequista? Los papás. Los hijos reciben la enseñanza y lo ven practicado en sus papás. Los papás le dicen ciertas cosas de lo que vendría a ser la voluntad de Dios, pero lo ven que ellos lo están practicando y así se entiende mejor el asunto. Pero si no, nuestro camino va a ponerse cada vez más peor. Ahora vayámonos a lo que vendría a ser el Evangelio, un Evangelio un tanto peculiar, porque pues el niño Jesús se les extravió o ellos se descuidaron. ¿Qué ustedes opinan ahí? ¿El niño se les escondió o ellos se distrajeron? Se distrajeron, sí, porque ahí aparece Lucas capítulo 2, versículo 41. Miren, ahí dice: los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y así cuando Jesús cumplió 12 años, se fueron allá todos ellos. Versículo 43. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Se atuvieron, el descuido, pensando que Jesús iba a estar entre la gente. Ya había pasado un día y se pusieron a buscarlo. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo. Es decir, había pasado un día, se regresan, pasan 3 días.
estuvieron buscando en todos los lugares, menos a donde habían ido. Acuérdense que la misión, la peregrinación era ir al templo. Y entonces, ¿dónde tendría que haber sido el primer lugar? Pues en el templo, pero pues quién sabe, a lo mejor se fueron por aquí, por allá, pasaron 3 días hasta que ya lo encontraron en el templo. El descuido a veces en nosotros, que así pasa, nos descuidamos un tantito y perdemos de vista a Jesús. No, Jesús se nos pierde, lo perdemos nosotros de vista. Y ahí está nuestra adolescencia, cuando crecemos en los grupos de catequesis, y a lo mejor hasta estamos como monaguillos, a lo mejor algunos hasta estuvieron de monaguillos aquí sirviendo, pero ya entra la adolescencia y nosotros nos descuidamos y perdemos de vista a Jesús. Ya entró a la preparatoria y ya encontró un maestro no consagrado, un maestro que empezó a hablarle en contra de la fe, en contra de la moral, en contra de la iglesia, un maestro que trae sus traumas, sus problemas y que ni siquiera tiene que tocar de ese tema porque su materia es matemáticas, pero ahí aprovecha para estar confundiendo y ahí están los muchachos adolescentes en la preparatoria ya todos confusos y llegan a la casa, hacen preguntas a los papás y los papás muchas veces lejos de orientarlos se ponen serios, se enojan y no les dan respuesta. Mamá, esto, ay, a mí no me preguntes, estás loco, no le hagas caso, hijo, no le hagas caso, como si con eso ya bastara. Hay que prenderle una luz cuando hay confusión. Por eso también que ustedes estén consagrados a Dios. Y la medida de consagrarse es conocer qué es lo que Dios quiere. Tu hijo te pregunta algo, tú ya viniste, tomarte los cursos de Biblia, leíste algunos libros sobre la fe, le puedes dar respuesta, lo orientas, lo pones otra vez en el camino a tu muchacho, pero si no estás tú consagrado a Dios, a veces es la respuesta más sencilla y directa y pronta de los papás. No le hagas caso, hijo, está loco, está loco. Pero pues sí, la cuestión es de que ya le sembró la semilla, el chamaco tiene la inquietud, empiezan a rondarle un montón de ideas, después ve una película, después de un libro, se confunde más y otra vez pregunta, mamá, pero es que, no hijo, ay, no, esta gente está loca, ay, y ya se perdió más. Hay que tener mucho cuidado porque así a veces se nos pierde en el camino Jesús, porque somos distraídos. No se distraigan ustedes, papás, y los que ustedes ya tienen voluntad propia, búsquenle bien. Si yo tengo una duda de matemáticas, ¿con quién voy a pedir consejo? ¿Con el maestro de matemáticas o con el de ciencias naturales? ¡Ay, qué inteligentes son ustedes! ¡Qué barbaridad! Si yo tengo una dificultad en ciencias sociales, ¿a quién le voy a pedir que me oriente? ¿Al conserje o a la directora de la escuela? Y ahí dudaron, pues ¿saben por qué? Pero a veces nosotros tenemos dudas de fe, ¿y a quién se la preguntan? A Google, Wikipedia, y a veces a los vecinos y a los familiares que saben de todo menos de lo que deben de responder bien porque ni lo están viviendo. Pues yo creo, pues yo pienso, a mí no me vas a creer, pero yo la verdad no les tengo mucha fe. Y lejos de encontrar una luz, se pierden más. Encontramos aquí pues a Jesús que está ahí en eso de querer cumplir siempre con la voluntad de Dios. Y el evangelista Lucas trata de remarcar que Jesús no fue desobediente, tanto así que ya cuando le encuentran dice que vuelve Jesús con sus papás ahí a su casa con ellos y dice en el versículo 51, vivió obedeciéndoles en todo. Su madre guardaba todo eso en su corazón y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura. ¿Por qué crecía en sabiduría y en estatura? Bueno, estatura por la cuestión orgánica, tiene que crecer un niño, pero crecer en sabiduría también es en el saber obedecer. El que sabe obedecer pocas veces se equivoca. El que sabe obedecer sabe mandar. Hay mucha gente mandona, pero no sabe realmente mandar porque no supo antes obedecer. Cuando nosotros hacemos caso muchas de las veces a los papás,
Si nosotros hiciéramos caso y desarrolláramos un criterio, discernimiento, las cosas las asimilaríamos mejor y sería mejor para cada uno de nosotros. Pero a veces obedecemos más por miedo y a veces nada más hacemos mientras nos ven, y eso no es obedecer. Ciertamente se cumple algo, pero dentro de lo que vendría a ser ese juego de palabras, cumplimiento, lo haces por cumplimiento, no hay una sinceridad y no asimilas la enseñanza, la indicación que se te está dando. Nos quejamos de que hay mucha gente desobediente, tanto ahorita, por ejemplo, con esto de la pandemia, hablando de la distancia, hablando del cubrebocas y estas cosas que ayudan y que se ha comprobado que vienen a ser un escudo ante este tipo de afectaciones que se están dando, pero hay mucha gente que no obedece, y los que no obedecen tienen también sus consecuencias. El problema en nuestras casas, no obedecen, se les dice a los hijos, haz esto, haz lo otro, haz aquello, y no obedecen. Hay indicaciones de tráfico para obedecerlas y no obedecemos, y nuestra vida es un caos cuando no hay obediencia. Nuestra vida es un caos cuando no hay obediencia a Dios. Y ahí es donde también se nos indica en la segunda lectura. Vayamos a la segunda lectura, miren. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 21. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 21. Queridos hermanos, si nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza delante de Dios y Él nos dará todo lo que le pedimos, porque obedecemos sus mandamientos. Dios nos dará todo lo que le pedimos, si obedecemos sus mandamientos. Dios bendice al que le obedece. Quiero recibir bendiciones de Dios, le voy a obedecer. Pues yo, ¿cómo quiero recibir bendiciones de Dios si no le obedezco? ¿Y qué es obedecer a Dios? Pues yo sé muchas cosas ya. No debo de decir malas palabras, no debo de humillar, no debo de menospreciar, no debo de criticar, no debo de burlarme, no debo de robar, no debo de ofender ni dañar a los demás. Cosas tan sencillas y conocidas, pero en eso desobedecemos. Si obedecemos a Dios, Dios nos va a bendecir. Dice, y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Los que obedecen sus mandamientos viven en Él y Él vive en ellos. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Todos tenemos obligaciones, tenemos compromisos. Ustedes, los que están casados, tienen una obligación. Ustedes, los que se casaron por la iglesia, cuando se presentaron ante el altar, dijeron, prometo serte fiel en las ¿qué? En las buenas y en las malas, en la salud y en la... ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. ¿Y cuántos hay que no duraron ni un año siendo fieles, ni en el pensamiento? Y luego exigimos que los demás sí obedezcan cuando nosotros no cumplimos. Los que se han esforzado. José y María tuvieron dificultades, ¿ustedes qué piensan? ¿Tuvieron problemillas? Ya, no tuvieron. Sí, miren, ya desde ahorita, aquí hay un problemilla. Se les perdió el chamaco. Ese es un problema. Ni modo que no digan, ay, no, eso no es problema. ¿Cómo no? Pues sí, 3 días buscándolo. Tuvieron sus dificultades naturales. No quiere decir que se separaron por eso, no, pero tuvieron sus dificultades naturales. Yo sí me imagino, en cierto modo, una dificultad, porque ni modo que se les haya perdido el chamaco y se nos perdió José. Ay, está bien. No hay que pelear, no hay que preocuparnos. No, si incluso hasta María dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Andamos todos angustiados. Yo me imagino una mujer angustiada, una mamá, preguntándole, José, ¿dónde está Jesús? Pues no sé. Yo no lo vi. ¿Cómo que no lo viste, José? Es un problema, sí, es natural, se puede dar, se tiene que dar, pues ¿qué quieren? Pues es, ni modo. No me imagino una María ahí. Ay, José, se nos perdió. Sí, María, Dios lo va a encontrar. Ay, Él es Dios. Entonces, pues Él nos va a encontrar a nosotros. No, tiene sus dificultades naturales. Todos tenemos dificultades y tropiezos. Pero en la medida en que seamos obedientes a Dios, se sale de las dificultades.
Ellos buscaron a Jesús, se tardaron en encontrarlo, pasó un día, no lo encontraron, tardan 3 días hasta que lo encuentran. Hay que hacerle frente a las dificultades, pero siempre de la mano de Dios. Si no le hacemos frente a las dificultades se van a acumular. ¿Qué dificultad hay entre nosotros, tú y yo? Vamos a arreglarla, no mezcles otra, esta nada más. Porque hay gente que estamos arreglando esta y me sacan la de hace una semana, de la de hace 15 días, cuando ya pasó. No, arreglemos solamente esta y vamos a hablar de la mano de Dios. Ustedes los que están casados, cuando se pelean, ¿cómo se pelean? ¿De la mano de Dios o de la mano del metate? Si se pelearan de la mano de Dios, discutan, enójense, pero no pequen. Porque si no, miren, ya se enojan, ya pecaron y está ese problema, y como se ven vencidos o se ven doblegados porque tuvieron la culpa, para no sentirse, porque somos tan orgullosos, así me ganaste. Pero yo me acuerdo que hace 3 años, con 5 meses y 3 días y 2 minutos, tú me hiciste esto y te lo refresco, y sí, ahorita sí me equivoqué, y tú hace cuánto que te equivocaste, ¿no? Y ya metieron otra bronca, y la solución, hay que hacerle frente a la dificultad, pero de la mano de Dios, siendo obedientes. Porque si no, las dificultades, cuando las evade uno con vicios, las evade uno con otras personas, las dificultades se van a ir acumulando. Aquí José y María, los dos, no le dijo, José, vete tú a buscarlo, ni María le dijo a José, vete tú a buscarlo, no, cada uno por su lado, no, los dos. Y fueron allí hasta que lo encontraron, los dos encontraron en el templo. ¿Por qué nos haces esto? No dijo María, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué nos haces esto? Para salir de los problemas y las dificultades hay que salir del yo, del egoísmo, porque eso es lo que nos lleva a muchos de los problemas. Hay que salir del yo para encontrarnos con el tú, con el otro. Y esa es también la forma en la que nosotros encontramos la luz, cuando salimos de nuestro egoísmo para encontrarnos con Dios, que nos ilumina con su palabra, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, por dónde encaminarnos, qué hacer, qué no hacer, encontrar algunas diferentes opciones. Y ahí está Dios, que sale a nuestro encuentro. ¿No sabían que debo de estar en las cosas de mi Padre? Estaba en el templo, yo ando en un problema, en la dificultad. Duró 3 días José y María en encontrarlo. ¿Por qué? Porque lo anduvieron buscando. Tenían un problema, ¿y dónde lo anduvieron buscando? En otras partes. Aquí no nos dice, pero anduvieron buscando en otras partes hasta que llegaron al templo. Si ustedes, cuando tienen una bronca, más que ir a correr allá con la mamá, con la no sé quién, vinieran al templo, ya se agarraron allá, ya hasta se desgreñaron allá, ya todos arañados, mira, pero vinieron al templo. Órale, pónganse ahí de rodillas 1 hora ante el Santísimo. Las cosas serían diferentes, pero no. Se agarran de las greñas, se rasguñan, ¿y qué es lo? ¿Para dónde corren? Con la mamá. Mamá, te dije, hija, que no te casaras con ese infeliz perro, mendigo arrastrado, desgraciado. Le echa más fuego a la lumbre y, óyeme, pues cómo nos va a poner la cosa fea. Corran al Santísimo, pónganse a hacer oración. Cuando nosotros tenemos dificultades, lo primero que hacemos es ponernos en paz. A ver, espérate, vamos a hacer oración, vamos a tranquilizarnos un poco, porque las cosas no, nos está ganando el enojo, y el enojo oscurece el razonamiento, y cuando se oscurece el razonamiento, cometemos pura tarugada, y después estamos todos arrepentidos, pero después de que ya se fregaron todos. Entonces hay que buscar a Jesús. ¿En dónde? En el templo. Y estábamos todos angustiados, pues porque desde que no me encontraron, hubieran ido al templo, un día pasó, se hubieran regresado y ya me hubieran encontrado, y mira, 2 días ahí con el Jesús en la boca, dijo que hasta que lo encontraron. Seamos obedientes pues a Dios, y si tenemos dificultades y problemas de forma natural, no dejemos que el enojo nos domine, no nos dejemos que el orgullo, la soberbia nos amaguen. Hay que buscar a Jesús si es que se nos ha extraviado. La Sagrada Familia es un ejemplo. Tuvieron sus dificultades sin duda naturales, a lo mejor cosas de estas pequeñitas, pero pues hay que los dos, ustedes los matrimonios los dos, y ya cuando con Dios siempre, y de esa manera pues se puede encontrar la paz.
Que el Señor nos ayude a entender su palabra y que nos dé esa fortaleza que necesitamos para ser perseverantes en el cumplimiento de ella.